Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito para desgranar los secretos mejor guardados y las historias que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que ha estado revoloteando en las redes sociales, un torbellino de rumores que involucra a dos de nuestros actores turcos favoritos, esos que nos robaron el aliento en Erkencikus y que al parecer siguen dando de qué hablar y mucho. Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Están listos para adentrarse conmigo en este mar de especulaciones? Yo sí que lo estoy. Y antes de empezar a desentrañar todo, si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras emocionantes entregas. Son parte de esta familia y nos encanta tenerlos aquí. Últimamente las redes sociales han sido un hervidero de comentarios, de titulares que saltan a la vista y que nos hacen levantar una ceja con curiosidad. Y es que, como bien saben, Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, y Mehmet Özdemir, la hermosa protagonista que compartió pantalla con él, a menudo son objeto de especulaciones sobre su vida privada. Pero lo que ha surgido ahora es un poquito más picante. Se está hablando mucho y de forma bastante insistente sobre unos supuestos celos de Mehmet hacia Can. ¿Celos? ¿Por qué? ¿De quién? ¿Son fundados estos rumores o pura invención de la prensa del corazón? Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este asunto, analizando los indicios, las declaraciones y, sobre todo, lo que nuestros instintos de detectives de la farándula nos dicen. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en la vida amorosa de estas dos estrellas. Como muchos de ustedes recordarán, la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en Erkencikus era innegable. Era tan palpable, tan magnética, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros corazones. Esa conexión, esa chispa, hizo que miles de fans desearan que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Hubo rumores sólidos, fotos juntos, apariciones públicas que alimentaron la fantasía de muchos. Parecía que Sanem y Can, los personajes que interpretaron, habían encontrado su propio felices para siempre en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambiaron, las agendas se volvieron complicadas, los caminos se separaron, y lo que alguna vez pareció un idilio sólido, se convirtió en una dulce memoria para los fans, y un capítulo cerrado para ellos. Ahora, la cuestión es, ¿por qué resurgen estos rumores de celos ahora? Pues bien, la clave parece estar en las últimas apariciones públicas de Can Yaman y, más concretamente, en las mujeres que lo rodean. Can, como saben, está viviendo un momento profesional dorado, especialmente en Italia, donde es una verdadera celebridad. Sus proyectos, sus entrevistas, sus eventos benéficos, lo mantienen constantemente en el ojo del huracán mediático. Y en este contexto ha habido acercamientos, interacciones y, sí, también algunas fotografías con otras mujeres. Y aquí es donde entra la pieza del rompecabezas de los rumores. Se ha comentado, por ejemplo, sobre la buena relación que Can mantiene con algunas de sus compañeras de reparto en sus proyectos italianos. Se les ha visto juntos en eventos compartiendo sonrisas y, claro, la prensa no pierde detalle. Y es ahí donde algunos empiezan a tejer la red, si Mehmet y Can tuvieron algo en el pasado, o si la conexión entre ellos fue tan fuerte, ¿no podría surgir un sentimiento de posesividad, de celos, al ver a Can tan cercano a otras mujeres? Es una pregunta que muchos fans se hacen, y que ha sido alimentada por análisis de sus reacciones en redes sociales, por comparaciones de sus publicaciones, e incluso por interpretaciones de miradas. Sí, señoras y señores, el análisis de la prensa del corazón a veces llega a esos niveles. Pero, ¿qué dice Can Yaman al respecto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente, en una entrevista concedida a un medio italiano, a Can le preguntaron directamente sobre estos rumores. Y su respuesta, aunque diplomática, fue bastante reveladora. Can Yaman, conocido por su buen humor y su franqueza, no esquivó la pregunta. Afirmó que él es un profesional, que valora mucho las relaciones de amistad y laborales que construye, y que estas interacciones, aunque puedan ser interpretadas de otra manera por el público, son simplemente parte de su trabajo y de su vida. Fue muy claro al decir que no hay nada de qué preocuparse, que él y Mehmet tienen una relación de respeto y cariño mutuo, nacida de la experiencia compartida en Erkencikus. De hecho, mencionó que siguen en contacto, que se desean lo mejor el uno al otro y que, en definitiva, no hay motivos para los celos.
Él mismo, según sus palabras, no ve por qué alguien debería sentirse celoso de sus amistades profesionales o de las personas con las que comparte proyectos. Es una perspectiva madura, ¿no creen? Una que pone el foco en la amistad y el respeto por encima de las pasiones pasajeras o las especulaciones de la prensa. Por otro lado, Demet Özdemir, que es un poco más reservada en cuanto a su vida privada, no ha hecho declaraciones directas sobre estos rumores de celos. Sin embargo, su actitud en redes sociales, sus propias interacciones y su aparente tranquilidad sugieren que no hay nada que la perturbe realmente. Es cierto que los fans son muy perceptivos y buscan señales en cada detalle, pero a veces, la ausencia de polémica es precisamente la mayor señal de que no hay nada de qué hablar. Si Demet estuviera realmente afectada por estos supuestos celos, seguramente se notaría en su comportamiento, en sus publicaciones, o quizás en algún comentario velado. Y hasta ahora, no hemos visto nada de eso. Lo que sí hemos visto es a Demet construyendo su propia carrera, cosechando éxitos, y rodeada también de sus propios amigos y compañeros de trabajo. Ella también está en un momento profesional muy importante y su energía parece estar completamente enfocada en sus proyectos y en su bienestar. Esto en sí mismo puede ser interpretado como una señal de que las especulaciones sobre celos carecen de fundamento. Una persona que se siente celosa o insegura, a menudo muestra esa inquietud de alguna forma. Y Demet, hasta donde sabemos, proyecta una imagen de seguridad y de determinación. Hay que recordar también que las redes sociales son un campo de batalla para la creación de narrativas. Los fans, con la mejor de las intenciones, a veces crean sus propias historias, basándose en la química que vieron en pantalla o en un par de fotos. Y cuando esas historias no se corresponden con la realidad, surge la decepción y a veces la necesidad de encontrar explicaciones alternativas. Los rumores de celos pueden ser, en parte, una manifestación de ese deseo de que la magia de Erkentzicus se mantuviera viva en la vida real, y de la dificultad para aceptar que los caminos de los actores han tomado rumbos distintos, tanto en lo profesional como en lo personal. Además, es importante tener en cuenta la naturaleza de las relaciones en el mundo del entretenimiento. La cercanía física, las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas, todo ello puede crear vínculos muy fuertes entre actores. Estos vínculos, que para el público pueden parecer románticos, a menudo son simplemente el resultado de una gran conexión profesional y de una amistad sincera. Y es precisamente esta distinción la que a veces se difumina en la mente de los espectadores, dando pie a este tipo de especulaciones. Can Yaman, en su entrevista, fue muy enfático al diferenciar la amistad y el respeto profesional de cualquier otra cosa. Él valora a Demet como colega y como persona, y eso es lo que ha transmitido. Y es una actitud que deberíamos, quizás, tomar como referencia. En lugar de buscar intrigas donde no las hay, deberíamos celebrar las relaciones sanas y profesionales que estas dos estrellas han cultivado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, basándonos en las declaraciones de Can Yaman y en la aparente serenidad de Demet Özdemir, los rumores de celos parecen ser, en gran medida, fruto de la imaginación colectiva de los fans y de la búsqueda constante de titulares por parte de la prensa. Can ha sido claro, él valora a Demet, se respetan mutuamente y no hay motivo para la discordia. Y si bien es cierto que no podemos saber lo que realmente sucede en sus vidas privadas, la información que tenemos hasta ahora apunta a que no hay fundamento real para estos chismes. Es fascinante cómo, a pesar de que sus caminos se hayan separado en cuanto a una relación sentimental, la conexión que crearon en Erkentzicus sigue siendo tan fuerte en el corazón de los fans. Y es normal que queramos que esa magia perdure. Pero a veces la mejor forma de honrar esa magia es aceptar que las historias evolucionan y que los personajes que amamos en la ficción tienen vidas propias, con sus propias amistades, relaciones y proyectos. En definitiva, la respuesta de Can Yaman ha sido un bálsamo para los que esperaban una confirmación de algún tipo de conflicto. Ha puesto las cosas en su sitio, destacando la profesionalidad y el respeto que existen entre él y Demet. Y eso, para mí, es lo más importante. Celebremos su talento, celebremos sus éxitos, y dejemos que sus vidas privadas sigan su curso, sin añadirles el peso innecesario de las especulaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos detectives de la farándula. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Ha sido un placer tenerlos aquí y compartir esta información. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían en estos rumores? ¿Qué opinan de la respuesta de Can Yaman?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, su opinión es súper importante para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Khan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante y hasta pronto.